Bueno, autóctono, mira cómo levanta el cepo el tractor aquí de Jorge. De 6 metros, ¿eh? Lo lleva bien el tractor, ¿eh? Eso es normal, porque pega en los sitios. 6 metros de cepo y lo lleva el tío como si nada. Y un cepo potente, ¿eh? Nos lo vamos a subir al corral de arriba. Pues con el cacho tractor. Qué bien está hecho el cepo, qué equilibrado está, Este tío sabe trabajar el hierro. Hay que siempre juntarse con los mejores, mirad. Pasa que los hierros... Cago en 10, lo lleva como quiere, tío. Vamos a ver si lo... Hay que agarrarlo, ¿de qué manera? Ah, vale, claro. Vamos a ver. Hay que levantar, tienes que levantar más, Que no podemos quitar los bichos del bicho. Ahí está. Tira ya. Madre mía. Estos son trabajos peligrosos. Ya está, tío. Mirad. Buen día, macho. Yo pensaba que le iba a costar más, Oye, bien equilibrado que está, Este desmontaje del sol hace buenos cepos, Bien equilibrado el cepo, bien... Pesa exactamente, está bien centrado, Cogió con una cacholinga en el medio. Y me he quedado flipado. Vamos a ver, autóctono, a ver si la soltamos. Suelta un poco. Ahí está. Pobre macho. Él es un profesional de la pala. Bueno, para el descargue. Está atado, no se mueve. Pero va a jugar justo. Claro, porque lo que manda es lo que manda es la pata y la pata está centrada. Bueno. Sí. Pero lo tenemos atado con un alambre. Eso no falla. Mira. Eso no se levanta de mano. Que aquí está muy húmedo para el corral de las vacas y todo. Vamos a hacerlo allá arriba, que arriba está mejor. Aquí había mucha humedad. La que tenemos aquí liada en Extremadura dura. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo lo descargamos allá arriba. Lo colocamos en su sitio definitivo. Pues está entrando. Entra de lujo. Hay que ponerlo ahí sobre esa pared así. Joder, qué ruina. Ahí lo vamos a prerrantar. Bueno, estamos ya descargando, lo vamos a poner en su sitio. Luego hacemos la manga de entrada por ahí. Tú lo haces con otro cepo de esos de carbonizar, lo levantas y se te dobla todo el cepo. Te le puedes echar una solera ya de hormigón, pues ya va a quedar aquí para siempre. Pues esta finca se la voy a dar al muchacho para sus vacas. Ahí está. Así más o menos, tira más abajo. Vamos a ver. Bueno, autóctono, pues aquí queda ya el cepo. Aquí queda un trozo para si tenemos que andar por detrás, que habrá que limpiarlo. Aquí queda de lujo. Ahora hacemos aquí el embudo, como Dios está mandado. Y aquí, pues si se viene un camión, se acula el camión aquí
y se pone una angarilla y se cargan los animales para el camión. Y que tienen que venir para cercado, pues para cercado. Aquí ya va a quedar definitivamente a echar hormigón aquí en el suelo cuando sea. Y haremos aquí el embudo bien hecho y es lo que hay que hacer. Y el corral. Y es lo que hay. Bueno, pues vamos a ver si continuamos. Domingo. Está limpiando un poco la entrada, que mira cómo la tiene el ayuntamiento. Está hecho una mierda.